gracias por estar aquí otra vez, habiendo además una programación televisiva tan sugestiva. Entonces, me siento más importante por el hecho de haber ganado al debate parlamentario. Y vamos a hablar hoy del segundo de las obras maestras de nuestra colección que estaban programadas, el retrato de grupo familiar en un paisaje de Frans Hals. Es un cuadro del que yo no he hablado nunca en una conferencia y nunca ha gozado del estatus como de icono favorito del museo, así como otras obras de las que hablamos aquí, pues el retrato de Giovanna Tornabuoni, el Caballero de Carpaccio, la Santa Catalina, pues muchas veces han estado como imágenes de promoción, de exposiciones, de eventos, de tal. El retrato de Hals, quizá por el hecho de que es un cuadro apaisado, esto no se rían, tiene problemas, el formato vertical siempre es más adecuado, quizá por el hecho de que no es una sola figura, lo que lo hace menos adecuado para ser un icono, por lo que sea, porque Hals tampoco es un artista particularmente conocido en España, no sabemos nada de Holanda, porque Holanda era nuestro Vietnam, ¿no? Y por eso, bueno, pues no hay arte holandés o no había arte holandés en las colecciones españolas hasta que llegó la colección Thyssen. Por la razón que sea, esta era una de las 5 obras que Heine consideraba las grandes obras maestras adquiridas por su padre. Él siempre hablaba de el Ghirlandaio, el Holbein, el Carpaccio, el Caravaggio y Hals, ¿no? Pues este se ha quedado ahí un poco esquinado, así que es una buena oportunidad para recuperarlo. El cuadro de Frans Hals fue adquirido por el padre de Heine, por el padre del último barón, en 1934, de la colección de Otto Hermann Kahn, un financiero alemán exiliado, o más que exiliado, instalado en los Estados Unidos, que había acumulado una gran colección de arte y que falleció precisamente en 1934, dejando a su viuda en una situación muy complicada, en plena depresión económica de los primeros años 30. Y la viuda liquidó la colección. Entonces se dirigió, entre otros dealers, a Heinemann, a Rudolf Heinemann, el galerista y marchante que asesoraba a Heine, y el barón Heinrich Thyssen adquirió este cuadro por $215.000 en aquel momento, que era una cantidad bastante respetable, ¿no? Tenemos un motivo, además, muy apropiado para hablar ahora de este cuadro. Vamos a celebrar, dentro de algún tiempo, una exposición centrada como una exposición de contexto sobre este cuadro. El Museo de Toledo, Ohio, digo Toledo para que no se confunda con la nuestra, ¿no? El Museo de Toledo, Ohio, que es un museo con una gran colección, que tiene muchos puntos de contacto con la nuestra, tiene un retrato de grupo familiar de Frans Hals. Y llevaban años pidiéndonos que a ver si hacíamos algo juntos. Hay solamente 4 retratos familiares pintados por Frans Hals. Los 4 son cuadros grandes, con las consiguientes dificultades para el desplazamiento, y uno de ellos, además, el de Toledo, tiene una historia peculiar que les contaré luego, porque es un cuadro que se troceó el mercado y está dividido en 3 fragmentos, o sea que además de reunir los 4 cuadros hay que reunir los otros 2 fragmentos que andan sueltos. Entonces, con esos 4 cuadros familiares y un retrato matrimonial, el único retrato doble que tiene Frans Hals, vamos a hacer una mini exposición en las salas de nuestra colección permanente para 2019, el verano del 2019. Bueno, comienza en mayo y terminará en septiembre. Estamos marcados por el calendario de Toledo y Bruselas, que son las 2 sedes. En Toledo la exposición comenzará en octubre del 18, luego irá a Bruselas, que es otro de los prestadores, y terminará aquí en el Thyssen en mayo del 19. Y participan en la exposición Toledo, Bruselas, Cincinnati, la National Gallery de Londres y nosotros. O sea que es un motivo para avanzar, aunque no me he podido beneficiar de los textos que los especialistas van a escribir para el catálogo porque todavía no están publicados,
o sea que he tenido que inventármelo todo, pero es una buena manera de preparar eso. Luego, cuando lleguen los especialistas, por supuesto, aprenderemos muchas más cosas, porque nos hablarán, van a documentar perfectamente lo que se sabe o lo que se conjetura sobre cada una de estas familias, quiénes son, en qué momento pudo tratar con ellos Hals, etc. Bueno, hoy vamos a hacer una charla tipo clase, con esquemas y explicación de conceptos, pero es casi inevitable. Voy a poner menos diapositivas y vamos a hablar un poco de conceptos. Hay un gran historiador del arte vienés, uno de los grandes clásicos de la historiografía del arte, que se llama Alois Riegel. Alois Riegel es un representante, se le suele considerar, de unos grandes representantes del formalismo en historia del arte. Después se verá su nombre en la pantalla, por si quieren tomar nota. Riegel publicó varios libros decisivos en su relativamente breve vida y su último libro se llama Das holländisches Gruppenportrait, o sea, el retrato de grupo holandés. Está traducido al castellano con el título un poco cambiado, porque le han puesto el retrato holandés de grupo en la balsa de la Medusa y se lo pueden bajar de Kindle como libro electrónico bastante barato. Es uno de los quizá 4 o 5 libros fundamentales de la bibliografía sobre historia del arte en general, de los clásicos de historia del arte. Les aviso que no es un paseo por el campo. Es un libro bastante árido, como todos los de Riegel, que hay que leerse como tomando notas y haciendo esquemas cada página, ¿no? Para tratar de comprender. Entonces he tratado de hacer algo muy absurdo, que es resumir en un esquema todo el libro, que es bastante extenso. Y eso es lo que me ha salido. Nos va a servir por lo menos para entender cómo Riegel analiza cada uno de los cuadros de retratos de grupo que les voy a poner, muchos para enmarcar, bueno, lo que podemos decir del Hals, porque del Franz Hals es un cuadro que en sí mismo no hay mucho que contar. No sabemos quiénes están representados allí. Durante un tiempo se pensó que era el propio pintor y su familia. No hay muchas historias que narrar, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis en términos formales comparándolo con muchos otros retratos de grupo. La serie de dicotomías, Riegel es un pensador muy de polaridades, de dicotomías, ¿no? De parejas de conceptos opuestos, que cuando se las hace jugar superpuestas producen a veces efectos muy interesantes. Digamos, en 2 columnas hay un género que es el retrato y hay un género que es la pintura narrativa. Bueno, en realidad eso no es un género, sino que es una agrupación de varios géneros. Toda la pintura que implica un relato, pues la llamamos pintura narrativa. El fin del retrato es presentar a un personaje. Presentar un personaje a un espectador o a unos espectadores, ¿no? El retrato es un género que nos introduce un rostro, nos introduce una figura, como cuando en una sesión social le decimos a alguien, mira, te voy a presentar a fulano. Es exactamente lo que ese acto social representa. En cambio, la pintura narrativa lo que hace es relatar hechos, ¿no? El foco del retrato sería, por lo menos en el arte holandés, la atención. Aufmerksamkeit es la palabra alemana que utiliza Riegel para referirse a lo que sería la clave para él de toda la pintura holandesa. Lo que sería la clave de la pintura holandesa es, digamos, que los personajes en los cuadros holandeses, y diría que nosotros mismos cuando somos espectadores de los cuadros holandeses nos ponemos en una actitud de atención, que es una actitud inmóvil, pero no es una actitud pasiva. Es una actitud quieta, exteriormente contemplativa, pero es una actitud activa. Es una actitud como de alerta.
como de vigilancia, como de estar pendiente, oteando, a ver qué pasa. Eso sería la clave del retrato. Cuando se nos presenta un sujeto retratado, pues si nos interesa en lo más mínimo, lo que le prestamos es atención. La pintura narrativa es relato de una acción. En la pintura narrativa lo que tiene que haber es acción para que sea interesante, ¿no? Y ahora viene el núcleo de la historia que cuenta Riegel en el libro. Si la escena considerada no implica una figura, sino muchas o varias, entonces tenemos dos posibles métodos para cohesionar las figuras. Las figuras pueden estar organizadas mediante una unidad externa de las figuras representadas con el espectador que las contempla, o pueden estar organizadas mediante una unidad interna de las figuras entre sí. Este es el corazón del análisis de Riegel y posiblemente no sea fácil de entender. Que pongamos al mismo nivel la unión de las figuras del cuadro entre sí con la unión de las figuras con el espectador, que es alguien que está fuera del cuadro y que parece que no pertenece al mismo mundo, ¿no? Pero vamos a seguir a ver si avanzando se comprende mejor ese concepto. En el retrato de grupo, cuanto más retrato sea de verdad, cuanto más énfasis en el retrato haya, más estarán las figuras simplemente yuxtapuestas o coordinadas. En cambio, cuando la escena de grupo tiene algo de historia, tiene algo de narración, entonces ahí tiene que haber jerarquía, tiene que haber una figura principal y unas figuras secundarias, tiene que haber un foco y tiene que haber cosas marginales. El conjunto, la unidad externa y la coordinación de las figuras en el retrato de grupo lo que produce es un mundo pictórico incompleto, abierto, que está pidiendo como que lo completemos. Mientras que en la pintura narrativa lo que se nos ofrece es un mundo pictórico completo, cerrado. Hay un teórico contemporáneo, un historiador del arte, pero a la vez teórico, que se llama Michael Fried, y que ha organizado toda su obra sobre la dicotomía entre lo que él llama teatralidad y absorción. Él dice que hay dos tipos de pintura. La pintura, por simplificar, en la que los personajes están pendientes del espectador, están mirando al espectador o pendientes de si el espectador les mira o no les mira, y la pintura o la escultura en la que los personajes representados pasan del espectador. O le vuelven la espalda, o le ignoran, o prescinden del espectador. Bueno, no he querido incluirlo aquí porque era como meter un cuerpo extraño, que no pertenece a la obra de Riegel, pero lo de Fried podría aclarar esto, es decir, el mundo del retrato es más bien teatral, ¿no? Piensen ustedes una cosa. ¿Han visto algún retrato donde el retratado dé la espalda al espectador? Sí los hay, pero son extravagancias. Recuerdo haber visto uno de un personaje real que había en la exposición de patrimonio sobre los retratos de los reyes, que era muy divertido, pero era una excentricidad, era una excepción, obviamente. No sería normal que retratáramos a un individuo dando la espalda al espectador, porque el género del retrato está para que el retratado se exhiba. En cambio, en la pintura narrativa es muy frecuente que las figuras den la espalda al espectador, estén a lo suyo y finjan que el espectador no existe. Bueno, la referencia última a grandes rasgos para estos dos grandes géneros sería la pintura holandesa para esta estética de la presentación en el retrato y la pintura italiana para lo narrativo. Por lo menos así lo pensaba Riegel. Y ahora seguimos adelante. Dentro del retrato de grupo, no va a haber más esquemas a partir de aquí ya. Dentro del retrato de grupo, y ahora vamos a ver muchos ejemplos de esto, Riegel piensa que hay tres tipos de retrato de grupo holandés.
y que son 3 etapas, o sea que esto se desarrolla en el tiempo. La primera etapa es la simbólica. Riegel tenía mucha influencia hegeliana y se nota mucho, ¿no? El ritmo tripartito y esos esquemas como de desarrollo que son en el fondo tesis, antítesis, síntesis. A, no A y luego una cosa que no es ni A ni no A. La primera etapa es la de un retrato donde las figuras se agrupan mediante signos, mediante atributos simbólicos que significan su común pertenencia a una corporación. El segundo tipo de retrato de grupo está influido por la pintura de género. En él las figuras están unidas por su común participación en una actividad. ¿Pero qué clase de actividad? Una actividad que se repite, una actividad frecuente, que puede ser una comida. Cada año nos reunimos a comer todos los amigos de no sé qué, o una ceremonia, un ritual, algo así. Y finalmente, el retrato de grupo puede ser del género dramático. Las figuras entonces se someten a una acción dramática, una acción que implica tensión y emoción, y esa acción las vincula entre sí y al mismo tiempo las proyecta a la relación con el espectador. Bueno, pues ya sin más preámbulos conceptuales, vamos a ver cómo explica esto Riegel con retrato de grupo holandés. Y lo vamos a ver con los ejemplos que el propio Riegel propone. El primer ejemplo es un ejemplo del primer tipo de retrato de grupo simbólico. Es el más arcaico, el más antiguo. Este es seguramente el retrato más antiguo, es el más antiguo conservado de una de esas compañías de guardia cívica que fueron tan frecuentes en Holanda. En la Holanda del 17, las compañías de guardia fueron, en primer lugar, una suerte de fraternidad donde los ciudadanos más importantes de una ciudad, de un pueblo, de un barrio, se reunían como, no sé, para figurar, básicamente, y para hablar de sus cosas, como, no sé, como una tertulia o como un casino. Con la sublevación de las provincias contra el Imperio Español, Guillermo de Orange implantó una suerte de régimen militar en las compañías cívicas y se convirtieron en verdaderas compañías de defensa y de vigilancia. Aquí todavía no lo eran, aquí todavía eran fraternidades. Bueno, los primeros retratos, estas compañías eran elegidos sus miembros, sus oficiales, para unos años, para 3 o para 5 años, y cuando cesaban en su cargo se hacían un retrato para que quedara memoria de ello, como uno se lo hace en la universidad, una orla, ¿no? Cuando acaba la carrera te hace un retrato, vamos, haces una composición de retratos donde están con todos los amigos, estás con todos los compañeros y realmente son como orlas, literalmente, porque es como si se hubiera recortado cada rostro y se lo hubiera yuxtapuesto simplemente a los otros. Son rostros recortados y pegados, diríamos, sobre un fondo oscuro, un puro agregado. No hay acción ni relato ninguno. Esto es puro retrato sin nada de pintura narrativa. O sea, aquí no hay conexión de ninguna acción entre las figuras. Es pura coordinación entre las caras sin subordinación a nada, porque ninguno es más importante que el otro. La única conexión entre las figuras es, en primer lugar, los gestos simbólicos, porque los personajes apuntan a sus armas o a su capitán o ponen la mano en el hombro del vecino, indicando lo que les une, y sobre todo, el vínculo entre ellos, ¿cuál es? Que todos miran al espectador. Y es el espectador el que actúa como sujeción de todas esas miradas, de todos esos hilos. Es la mirada del espectador la que convierte este agregado de rostros en una sola obra, en una sola cosa. ¿Se entiende esto? Entonces, es una coherencia, una unidad puramente externa. Las figuras solo tienen unidad gracias a un elemento que está fuera de ellas, que es el espectador que lo mira. Porque entre ellas mismas podríamos cambiar una figura de un sitio a otro y no pasaría nada, ¿no?
Este es entonces un representante de la primera etapa, un retrato de la primera etapa, que es la más arcaica y la menos, pictóricamente menos interesante también. Cornelius Kettel representa, según Riegel, un ejemplo típico de la segunda etapa del retrato de grupo, que es la etapa en la que el retrato de grupo está influido por la pintura de género. Aquí están sus 13 miembros de la milicia de Ámsterdam. Bueno, ya tenemos los cuerpos enteros, con lo cual han adquirido una expresión propia, ¿no? Se los ve muy chulitos, muy gallardos, muy seguros de sí mismos, ¿no? Muy pavoneándose cada uno con su armamento correspondiente. Hay ya una, no sé, ostentación de un sentimiento, de una serie de sentimientos que provoca o que convoca al espectador, aunque sea para desagradarle al espectador, pero nos provoca. Quiero decir, la atención en el retrato anterior era completamente neutra. Veíamos unas caras que no nos decían ni sí ni no. Era una atención exenta de sentimientos. Ahora, cada expresión, cada individuo puede suscitar unos sentimientos, una expresión distinta y también una reacción distinta en el espectador. Ya no es una mera coordinación de rostros o de figuras, no es una mera juxtaposición, no es una mera unidad externa, porque están interrelacionadas entre sí las figuras, ¿no? Unos están de espaldas, otros están de frente, unos están más juntos, se les ve más amigos, otros menos. Entonces, y hay además una subordinación a dos figuras dominantes, que son, como había siempre en las guardias cívicas, el capitán y el teniente. ¿Cuáles son el capitán y el teniente? Pues se les ve bastante bien porque además están más destacados. Este parece ser el capitán y este el teniente. Están destacados, llevan las bandas correspondientes. Entonces a ellos se subordina el resto de la compañía. Y el evento que les une, como decía Riegel, con la pintura, sucede con la pintura de retrato de grupo, que es de género, no es un evento único en el pasado, tampoco es un evento inmediato, no es algo que esté ocurriendo ante nuestros ojos, que es una cosa única, sino que es un evento repetido, una costumbre, una ceremonia, un ritual, ¿no? Se reúnen cada mes para, por ejemplo, tirar, que era lo que hacían en el edificio del Franz Hals Museum, por ejemplo, de Haarlem, los que eran de Haarlem, que luego veremos pinturas de Haarlem, se reunían en el edificio para practicar el tiro, para mejorar su puntería y de paso, pues supongo que beberían y hablarían de todo, ¿no? Bueno, y nos queda el tercer tipo de retrato de grupo. Este les suena más, ¿no? Nos queda el tercer tipo de retrato de grupo, según Riegel, que es el retrato de grupo dramático. Para complicar la cosa, el retrato de grupo dramático no lo explica Riegel con un ejemplo, sino con tres. Y son 3 retratos de grupo de Rembrandt, 3 retratos top, ¿no? Los 3 retratos de grupo probablemente más importantes que haya habido. Estamos preparando una exposición de retratos de Rembrandt. Bueno, de Rembrandt y compañía. No sé. No quiero que esperen tampoco más de lo debido, ¿no? Tendremos el número, todo el número, todos los que podamos, todos los retratos de Rembrandt que podamos. Habrá predecesores de Rembrandt y habrá discípulos y habrá cosas dudosas que pueden ser de Rembrandt o de Taller. Y uno de estos 3 probablemente lo vamos a tener. Espero que sea Los síndicos, que es el tercero. El retrato de grupo dramático he dicho que se caracterizaba porque en él las figuras participan todas, dice Riegel,
en una acción inmediata y presente que las subordina a una figura dominante. Vamos a ver cómo pasa eso. Vamos a ver cómo funciona la tremenda unidad interna de estas pinturas, que es muy narrativa. El doctor Tulp celebra periódicamente una audiencia donde hace una lección pública de anatomía, me ha traicionado el inconsciente, ante un teatro y revela los misterios de la anatomía. Hay unos cirujanos, pero también se supone que hay un público más amplio de estudiantes o de curiosos o lo que sea. Y hay 7 cirujanos que están pendientes de sus palabras y de lo que está mostrando, de la disección de ese cadáver. Entonces, casi todos los rostros, el rostro de Tulp está mirando a la audiencia y los rostros de los cirujanos están muy centrados, muy embebidos, muy absortos en lo que Tulp dice y les está mostrando, ¿no? Ese es el tipo de cohesión interna de que les hablaba, que parece ignorar al espectador. Es como si no se hubieran dado cuenta de que estamos aquí mirándoles, ¿no? Están tan interesados por lo que tienen ante sus ojos que... Pero hay alguna excepción, ¿no? Arriba de todo hay un tipo que nos está mirando claramente. Riegel le atribuyó a esa figura un papel fundamental, que es la de rematar la cohesión interna y conectar toda la escena con el espectador exterior, para que el espectador no se desenganche y para que el espectador también se subordine y se ponga a atender a Tulp. Es como si, podría decir Riegel, suponiendo que Riegel se expresara en estos términos tan burdos, es como si el de arriba nos estuviera diciendo, oye, tú, estate a lo que estás, atiende al profesor Tulp, que está explicando esto magníficamente, ¿no? Hay un inconveniente solamente, que bastante después de que Riegel escribiera el libro, se ha descubierto que esa figura fue añadida más tarde. Pero hay un segundo candidato al papel de nudo con el espectador, que es ese que tiene una lista, que está examinando una lista y se vuelve. Riegel, probablemente porque le interesaba destacar al personaje que estaba en la cima, Riegel dijo que este de la lista tenía una mirada como que no ve, que está con la mirada perdida. Pero podríamos considerar que a lo mejor no, que a lo mejor está mirando, tiene una mirada un poco, podría estar mirando al profesor, podría estar mirando al vacío, podría estar mirando al espectador. Esto no es tan fácil de determinar muchas veces, ¿no? Pero podría ser que ese es nuestro repuesto para el papel de conexión con el espectador. Entonces, la unidad dramática crea una escena de intensa concentración, todos están ahí muy concentrados, pero no descuida ese punto de unidad externa, aunque solo sea un punto, una tangente, con el espectador, que somete al espectador a esa subordinación también. Bueno, y aquí nada menos que la compañía del capitán Frans van Imhoff y William van Ruitenburg, más conocida como La Ronda de Noche, ¿no? Que es un título en realidad del siglo XIX, ¿no? Del siglo XVIII tardío. La Ronda de Noche representa otra de estas compañías de guardia cívica y su acción, me preguntarán ustedes cuál es, porque es un cuadro notablemente confuso. Fromentin, que era un pintor y crítico del siglo XIX, muy conocido por escribir en el siglo XIX uno de los libros más famosos de introducción a la pintura holandesa, Les Maîtres d'autrefois, los maestros de antaño. Fromentin aborrecía este cuadro, decía que era el colmo de la confusión y de la oscuridad, ¿no? Fíjense cómo se puede hacer un Baedeker, una guía de la pintura holandesa, y aborrecer La Ronda de Noche. Es pasablemente confuso, y ya veremos que Riegel también tenía sus problemas con este cuadro. ¿Qué representa? ¿Qué acción representa?
Se dice a veces que es que la compañía se pone en marcha. En realidad la compañía no se ha puesto en marcha. Lo que la pintura representa es que el capitán, con un gesto, le dice al teniente: pone en marcha la compañía. Eso es lo que le está diciendo. Vámonos. Y el teniente se vuelve y dice: a la orden, ¿no? Entonces, esto es muy del arte holandés. Rubens hubiera pintado los efectos, hubiera pintado el jaleo que se hubiera producido cuando la compañía se pone en marcha. Los holandeses pintan más los antecedentes, las causas. Vamos a hacer tal. Y bueno, es un cuadro absolutamente de subordinación, de jerarquía. Todo está subordinado a ese intercambio entre el capitán y el... Antes, recuerdan la otra compañía cívica que hemos visto donde aparecían en primer término un capitán y un teniente, pero no muy diferenciados del resto de los oficiales. Aquí el capitán y el teniente son protagonistas absolutos y lo demás es como un fondo indistinto contra el cual ellos destacan como grandes estrellas. Como consecuencia de ello, La Ronda de Noche es una fantástica pintura, pero, según el dictamen de Riegel, un catastrófico retrato. Un catastrófico retrato de grupo, porque ni siquiera se pueden contar las figuras que están ahí. ¿Cómo podrían reconocerse los miembros de la compañía, ¿no? Si fueran a buscarse allí? ¿Cómo podían encontrarse con facilidad o se encontrarían, en fin, adecuadamente representados? No es el modo más adecuado de representar. Lo que pasa es que tiene una unidad narrativa tal que, naturalmente, pues, arrebata mucho más al espectador, interesa mucho más al espectador. ¿Y cuál es la vinculación con el espectador? Porque si es pura subordinación interna, si es pura coordinación interna, donde todas las figuras están sometidas a una figura dominante o a dos figuras dominantes, ¿cómo se vincula externamente con el espectador? Pues de una manera muy sencilla, porque la compañía avanza hacia nosotros. Y esto es una sensación que además se tiene sobre el terreno y con la que siempre se ha jugado. Cuando uno se pone enfrente del cuadro, la compañía está como saliendo de la oscuridad, sus primeros protagonistas avanzan hacia y prevemos que todo aquello se nos va a venir encima. Esa es la sensación que Rembrandt crea maravillosamente con la maestría en la representación del espacio, de la luz y la sombra. Esa es la sensación con la que se vincula la subordinación interna al espectador externo. Tercer ejemplo y último de los retratos de grupo de Rembrandt. Dramáticos, todos centrados en una acción que tiene interés, que tiene un interés inmediato, digamos que nos invita como a participar en ella, a vincularnos a ella. Hemos visto que en los casos anteriores, en la lección de anatomía del doctor Tulp y sobre todo en La Ronda de Noche, la subordinación interna, la cohesión interna de las figuras entre sí, que era tan narrativa, hacía que se perdiera la claridad del retrato y la vinculación con el espectador, un poco. En Los síndicos de los pañeros, Rembrandt encuentra una fórmula para equilibrar las dos cosas, una fórmula de síntesis, digamos, para equilibrar la cohesión interna con la externa. Primero, ¿quiénes son estos sujetos? Que nunca se explica. El gremio de los pañeros de Ámsterdam, la corporación que controlaba la calidad, los precios, etcétera, de la producción de lana teñida en la ciudad, los laken de la ciudad, tenía unos supervisores, inspectores supremos, que eran los que tenían la última palabra sobre si un determinado producto valía, no valía, estaba autorizado para exportación, por ejemplo, lo que fuera, para mantener la reputación de los productos correspondientes, ¿no?, de Ámsterdam. Entonces, estos eran tipos muy importantes y están descritos como tales, están pintados con tamaño mayor que el natural, ligeramente vistos desde abajo, nos miran desde arriba, están ahí reunidos.
¿Y qué es lo que les ha pasado? Pues que cuando están deliberando, el presidente es el tipo que tiene el libro abierto ante sí. El libro donde figuran, supongo, las compañías, los fabricantes, o las cantidades, o los precios, o lo que sea. Y, bueno, sabemos por los rayos X que Rembrandt movió mucho las figuras que hay alrededor. Las cambió muchas veces intentando diferentes soluciones. Por ejemplo, este tipo que está como levantándose, que está a la derecha del presidente, primero estaba de pie y lo ha puesto como ni sentado ni de pie, incorporándose, levantándose y vuelto hacia el público, produciéndonos la sensación de que se ha interrumpido la reunión, de que hemos interrumpido la reunión. Alguien ha irrumpido ahí y no sabemos exactamente si somos muy bienvenidos. Entonces, la interrupción del que ha llegado se convierte en el hecho, en la acción que unifica a las figuras. Eso permite que, digamos, un hecho que hace que todas las figuras estén unificadas porque levantan todos la cabeza, por ejemplo, se vuelven hacia un mismo sitio, que en realidad es un sitio situado un poco a la izquierda del espectador que está mirando el cuadro. No están mirando de frente hacia nosotros, están mirando como a nuestra izquierda, como si hubiera irrumpido alguien por este lado, ¿no? Bueno, pues eso los unifica internamente a las figuras, pero obviamente los vincula con el espectador, porque al espectador la sensación que le dan es que él está irrumpiendo y que las figuras interactúan con él, ¿no? Entonces, es un ejemplo de síntesis para Riegel de cómo la unidad interna, narrativa, el hecho interesante, la acción, se puede vincular con el fin del retrato, que es presentarle a los individuos al espectador. Aquí, por ejemplo, ha encontrado también Rembrandt un modo de que todas las caras de los personajes sean bien visibles, porque todos se están volviendo hacia nosotros para ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues hasta aquí Rembrandt y hasta aquí la introducción sobre el retrato de grupo. Ahora vamos a hablar de Hals, que es nuestro protagonista. Y les he resumido lo básico sobre Rembrandt y Hals que dice Riegel. Bueno, que lo dice a lo mejor a lo largo de 150 páginas, pero dos escuelas, Ámsterdam y Haarlem. El gran artista de Ámsterdam es Rembrandt. El gran artista de Haarlem es Hals. Ámsterdam y Rembrandt son los maestros del retrato de grupo dramático. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer Hals? ¿Qué va a ser lo característico en contradistinción con lo que eran esos retratos dramáticos de Rembrandt? Hals no es un gran maestro del drama, no le interesa el drama demasiado. Se mantiene muchas veces en el retrato de grupo de género, en la escena de género. No le interesa la gran escena narrativa. Y lo que sí le interesa es la expresión del sentimiento, que casi siempre es un sentimiento de bienestar, de placer, por ejemplo, el placer de la comida y de la bebida. Los que están en la sobremesa, muchas veces sus compañías aparecen no así, adustos y sobrios después de examinar los paños, sino en la sobremesa de una comida donde han comido muy bien, bebido muy bien, fumado mucho, como eran los holandeses de esa época y de esta también, ¿no? Rembrandt llevaba al extremo la subordinación. Hemos visto cómo para contarnos una historia reducía todo a unas figuras destacadas, a unos focos de interés, lo que termina poniendo en peligro el retrato. No siempre lo aniquila, pero termina poniendo en peligro la claridad de los retratos. En cambio, Hals es más comedido en esto, es más equilibrado. Hals es un artista menos radical, pero es un artista más armonioso a veces que Rembrandt, menos extremo en las soluciones, en sus retratos de grupo en particular. Es verdad que luego su obra temprana tiene rasgos muy típicos de la escuela de Haarlem, pero con el tiempo sufrió la influencia de Rembrandt y bueno, se volvió menos transparente. Para entender a Hals empezamos por ver a un precursor inmediato suyo, a un maestro de Haarlem que pinta uno de esos
retratos todavía simbólicos, todavía primitivos, de esos que son como una orla de facultad, con muchas caras muy acumuladas en un espacio exiguo, ¿no? Un historiador los compara con un montón de extraños en un ascensor, ¿no? Están como, no se conocen y ponen caras raras y miran al infinito, porque no hay ninguna interacción entre ellos. Este cuadro fue el punto de partida del primer encargo de Hals. Cuando a Hals le encargaron por primera vez un retrato de los oficiales de la Guardia Cívica de San Jorge en Haarlem, pues dijo, bueno, voy a ir al retrato de Cornelis van Haarlem a ver qué ha hecho él y a partir de ahí yo voy a hacer algo parecido. Era la misma compañía, pero bueno, le salió algo completamente distinto, evidentemente. Hals había pertenecido hasta el año antes a esa compañía cívica. Conocía a estos tipos uno a uno. Y por cierto, tenemos todos los nombres. Los investigadores holandeses se dedican fundamentalmente a buscar en todos los archivos. Nuestro comisario de la exposición de retratos de Rembrandt nos estuvo contando que se ha pasado 4 o 5 años solamente investigando en los archivos de las corporaciones y tal, para ver quién es quién y poder ponerle nombre a todos los protagonistas de estos complejos retratos. Misión que, como se puede imaginar, no es nada sencilla, ¿no? Entonces, bueno, hay un mundo, ¿no?, entre los dos retratos. Para empezar, porque el espacio exiguo se ha convertido en un espacio de verdad. O sea, estos estaban ahí, los pobres, como sardinas en banasta, y de pronto aparece un espacio con una ventana, aparecen unas diagonales que conducen la mirada más allá, y bueno, pues se crea una cohesión interna. Fíjense que hay algún elemento, comparándolo con los Rembrandt que hemos visto, algún rostro que mira al espectador. Hay como unos anclajes, ¿no? Por ejemplo, de este extremo, que está junto al presidente. El presidente es este. Y el vicepresidente es este otro. Y este que está en el extremo, este que está en el centro y alguno de estos, luego están los que llevan los estandartes que están de pie. Pues sirven como anclaje, pero la mayor parte de los personajes están, bueno, pues hablando entre sí, pendientes unos de otros, ¿no? Muchos de ellos están interactuando entre las figuras, o sea, hay una gran cohesión interna. En este otro retrato, en cambio, en este otro retrato del grupo, posterior, pues en 17 años, mucho más avanzado, ¿qué encontramos? Pues que Hals curiosamente, ha vuelto a una presentación más de retrato, más de que los personajes miren al espectador. Ha desdeñado, ha reducido un poco la interacción entre las figuras y aquí hay muchos más personajes que miran directamente al espectador, ¿no? Fíjense que todo en este grupo pues hay todas estas caras que más o menos todos están vueltos al espectador, incluso en la postura del cuerpo se están volviendo hacia nosotros, ¿no? Como si con el tiempo le interesara a Hals más ese lado de la cohesión externa de la composición, ¿no?, más que lo narrativo, lo puramente narrativo. Vamos a ir ya con los retratos familiares de Hals, pero antes les quiero decir algo. Es mi obligación decirles que Riegel sostiene que el retrato familiar no es un retrato de grupo. Esto es un inconveniente para mí, porque, claro, les he estado contando el retrato de grupo para entrar en un retrato familiar
Pero es que los argumentos de Riegel a mí no me resultan excesivamente convincentes. Les pongo la argumentación completa. Lo característico del retrato de grupo es la existencia de varias figuras retratadas en un solo cuadro, por lo que se opone al retrato individual. El retrato de familia que encontramos tan a menudo a lo largo de la historia del arte no se incluye en esta categoría, puesto que constituye en última instancia un simple retrato individual ampliado. El hombre y la mujer son como las dos caras de un mismo ser. Esto es verdaderamente estupefaciente. Y los niños son sus copias idénticas. Físicamente pertenecen, por tanto, de forma natural a un mismo grupo y no se necesita ningún medio especial, ni de concepción ni de composición, para reproducirlos como una unidad en la obra de arte. Por esta razón, el retrato de familia es tan antiguo como el individual. Ya se encuentra en la antigüedad, en el Egipto del Antiguo Imperio y más tarde principalmente en Roma. ¡Hala! Y ya está. Ya no me interesa el retrato de familia. Ahí está el nombre de Alois Riegel, que les decía antes que les iba. Luego sigue diciendo Riegel que los retratos de grupo de amigos tampoco le valen como retratos de grupos. Bueno, pero ¿saben por qué excluye tantas cosas? Porque en el fondo el retrato de grupo es un libro sobre la constitución del espacio público en la República Holandesa. Es un libro mucho más político de lo que parece. Él está hablando, lo que le interesa es la dinámica por la cual unos individuos perfectamente independientes, que quieren seguir siendo independientes entre sí, cada uno de los cuales con su vida y su carrera, se asocian para un fin público común, una corporación, un fin público que puede ser un negocio o puede ser un fin político. Lo que le interesa, en el fondo, es la mentalidad que hay detrás, la mentalidad civil que hay detrás de ese nuevo tipo de sociedad que es la República Holandesa. Entonces, por eso deja de lado el retrato familiar. Pero en realidad, cuando vamos al retrato familiar, primero, las familias, como ustedes saben, son una pluralidad. Y las grandes familias holandesas son una pluralidad asombrosa. Y en el retrato familiar se aplican muchos de los mecanismos que hemos visto en retrato de grupo. Comencemos por el esquema arcaico, objetivo, estático, sin intriga, sin acción, sin narrativa, que tiene como célula la pareja, ¿no? El retrato familiar, este es un pintor de Amberes, un pintor flamenco. Voy a utilizar mucho en la comparación el diálogo entre los flamencos, los de las provincias del sur, y los del norte, los holandeses, porque en realidad, aunque estuvieran separados por la política y la religión, los holandeses miraban mucho a los flamencos. Cornelis de Vos retrata a este comerciante de Amberes, Antony Reniers, y su familia, y los plantea de la manera más esquemática posible. A un lado el varón, al otro lado la mujer, a un lado los niños, a otro lado las niñas. Ya está. Y además hay dos focos, dos cimas, y en torno a ellos pues esta distribución de elementos menores. Bueno, el cuadro, por otra parte, tiene muchas cosas interesantes. El nombre de Antony Reniers está en una carta sobre la mesa. Todo está lleno de objetos que aluden a su posición material, a su posición de éxito, porque ese es un comerciante muy próspero. Al fondo están los abuelos. No sé bien si son los abuelos maternos o paternos, pero son un matrimonio que son evidentemente abuelos de estos niños. Es un cuadro muy naturalista, se aprecia porque, por ejemplo, el artista no ha rehuido mostrar la bizquera terrible de la señora María Leviter, que es la señora Reniers. Bueno, pero el esquema es estático y soso, diríamos, ¿no? Esos esquemas arcaicos, estáticos en retrato familiar se van a conservar hasta muy tarde. Y en pintores que tienen una factura muy evolucionada, como Abraham van den Tempel, en 1671, que es ya un momento muy avanzado del siglo, vemos una constitución como de doble pirámide parecida, ¿no? El señor David Leu y su familia. Entonces, todos están con la música. Todos son músicos.
Está el señor, la mujer, la niña en brazos, la niña con un libro de canciones, la otra con el clavicémbalo, el otro con la viola da gamba, la otra con otra partitura, en dos pirámides, ¿no? Es un esquema bastante simple. Ahora, comparémoslo con la movilidad y la flexibilidad que van a exhibir los retratos de Hals. Y vamos a comenzar por un retrato que no es, en el sentido pleno, un retrato familiar, es un retrato de un matrimonio, un retrato doble, simplemente, pero este es el único retrato doble de Frans Hals que vamos a tener en la exposición del año 19 y que, como vamos a ver, es un poco como la célula de una pintura familiar, es como una pintura familiar en germen. Yo no puedo evitar pensar que el modelo de Hals para su famoso retrato de Isaac Massa y Beatriz van der Leen fue el famosísimo autorretrato con Isabella Brandt bajo el pabellón de Madreselva, que es el autorretrato que pinta Rubens, un autorretrato maravilloso que pinta Rubens cuando acaba de volver de Italia, 30 años, 31 años, y se acaba de casar con Isabela, que tiene 18, y está muy prendado, y se pintan en un jardín de amor. Es un esquema de la pintura de los Países Bajos que luego pasará al 18 francés, a Watteau, ¿no? El jardín galante que está florecido y donde los enamorados pues, van a rendir culto al amor. Bien vestidos, como gente elegante y refinada y tal. La operación de Hals es un poco tomar el esquema amoroso de Rubens, pero hacerlo mucho más informal. Quitarle lo que tenía todavía de cortesano, de un poco embarado, y hacerlo mucho más franco, más popular. Cuando lo comparamos con los retratos de verdad oficiales de Hals, esta es una imagen chocante. Esta es una imagen de una informalidad, de una naturalidad. Es como un snapshot, ¿no? Como una instantánea, como los selfies, ¿no? Esa mano de ella colocada sobre el hombro, ¿no? Eso es una cosa que se sale completamente de... En esta época se pintaban los retratos matrimoniales separados, donde el señor y la señora están sentados en sendas butacas y se miran con una rigidez extraordinaria, ¿no? Es un retrato de una fantástica flexibilidad, informalidad y naturalidad, ¿no? Y la postura de él, él es como la diagonal principal y ella es algo como que está colgada de esa diagonal fundamental. Eso va a servir de base en adelante a los retratos familiares. Este es el retrato familiar de Hals del Toledo Museum of Art, de Toledo, Ohio, que ha servido de célula, de núcleo, para la exposición de la que les hablaba. La familia Van Campen fue identificada hace un tiempo. Verán que tiene algo raro, ¿no? Es un retrato llamativamente descentrado. Los personajes están todos entretenidos unos con otros, muy en esta sintonía de Hals, que es que qué bien estamos todos, qué bien lo pasamos y qué felices estamos unos con otros, esta cosa de convivialidad, que no implica necesariamente que sea un banquete de oficiales hartos de comer y de beber, puede ser una familia muy sana en el campo, pero hay algo extraño. Por ejemplo, esas cabezas que están en el borde derecho, ¿a qué reaccionan? Y claro, es que el cuadro está mutilado. Es decir, el cuadro era un cuadro muy apaisado, en disminución, bueno, que además seguramente está cortado por arriba, y para el que se encontró esos niños con cabra y carrito, que eran un cuadro separado, que estaba en el Museo de Bruselas, se ha restaurado porque estaba muy dañado y tal, y tiene exactamente la misma altura. En algún momento se recortó, probablemente para llevarlo al mercado, porque a veces estas grandes telas era más cómodo dividirlas para venderlas bien, ¿no?
Y finalmente hay una cabeza de un niño que también se ha determinado que formó parte de la misma tela. Y bueno, y hay, por supuesto, una parte perdida. No sabemos cuánto más había aquí. Pero ven entonces cómo, claro, cobra un sentido esas expresiones que estaban en el borde, que no están interactuando entre sí. Es una pintura en la que todos juegan unos con otros, todos se hablan unos a otros, excepto el padre y este Rorro de primer término que también mira al espectador. Estos dos son los anclajes que enganchan la construcción, el entramado interno, le dan cohesión externa. El segundo de los retratos matrimoniales de Hals, que va a venir a nuestra exposición, estoy terminando ya, es este, que viene de Cincinnati. Y es un retrato, bueno, bastante más soso, bastante más, también como más calvinista, ¿no? En su presentación. Las figuras interactúan algo porque el marido está diciéndole a la mujer, está señalándole algo, o está diciéndole vamos a tal sitio, y las niñas interactúan también, pero es menos natural, menos flexible que el otro que veíamos. He traído el autorretrato de Jordaens del Prado para compararlo, porque por este dispositivo de la escalera, frente a la simetría, que era el modelo rígido primitivo, ¿no?, que hemos visto antes en esta, por ejemplo, el marido, la mujer y luego alrededor los niños, Hals implantará un esquema en escalera. Aquí hay una línea descendente, una diagonal descendente, que es también jerárquica, el padre, la madre y los niños por edad, que está tiene precedentes en el arte flamenco, en el arte de Amberes. Fíjense que esto es también una escalera, lo que pasa es que una escalera muy peculiar, porque primero no es una escalera en el plano como esta es más sencilla, sino que esta está planteada como una escalera de caracol, casi, como una escalera que se retuerce sobre sí misma. Y luego lo más divertido es que el segundo elemento no es la señora, es la criada, que además es mucho más vistosa que la señora, ¿no? Entonces muy llamativo, ¿no? El propio Jordaens se ha sacado muy favorecido, yo creo. Se saca como un caballero rico, apuesto, bien vestido, y que lleva un laúd que no se sabe si tiene que ver con que él tocara el laúd o más probablemente con la armonía familiar, porque muchas veces las referencias musicales aluden a la consonancia de todos los miembros de la casa. Y luego, como pasa en todas estas pinturas familiares, siempre hay un perro, que es el símbolo, bueno, es un compañero más, es un miembro más de la familia, pero es también el símbolo de la fidelidad matrimonial. Entonces, bueno, la niña, hay toda una serie de atributos de la riqueza, de la fecundidad, de la pureza, de la lealtad, que en la ficha del Museo del Prado se describen y en los que no me voy a detener, ¿no? Pero, bueno, en estos retratos de familia, viéndolos desde la mentalidad del retrato de grupo, diríamos que se acentúa mucho la subordinación, que hay una jerarquía muy marcada en las figuras, ¿no? Claro, en las familias de entonces era más fácil establecer una jerarquía que en los grupos de oficiales, porque en los grupos de oficiales podías establecer una jerarquía con el capitán o el teniente, pero a los demás no los podías jerarquizar porque se podían enfadar, ¿no? Eran ciudadanos iguales. En cambio, en una familia los mecanismos de jerarquización eran como más automáticos. El grupo familiar de Londres es el Hals más desconcertante, menos habitual, porque además ni siquiera tiene un aire excesivamente festivo, como suelen tener estas compañías de Hals. Tienen todos un aire bastante lánguido.
aquí el matrimonio. Siempre se ha destacado que ella está como notablemente envejecida, mucho más envejecida que el marido, probablemente por la cantidad de embarazos que ha tenido. Y la subordinación está formada, es muy curioso, las figuras dominantes no son los padres, sino los dos bebés o los dos menores de la casa. Uno de ellos es el centro de este grupo y el otro que está en los brazos es el centro de este otro. Y luego está esta niña que está ahí un poco suelta, ¿no? Que nadie le hace caso. Entonces son dos grupos subordinados a dos figuras infantiles, pero de nuevo también con una subordinación formal en escalera. Hay como una escalera que desciende hacia el horizonte, ¿no? Desde esta figura hasta ahí, abriéndose hacia la perspectiva del campo. En esto yo creo que el ejemplo de Rubens debió de pesar también. Rubens compone este retrato de Gerbier. Bueno, Gerbier era un holandés de familia de hugonote, o sea, protestantes franceses que habían salido huyendo, que se instala en Gran Bretaña, se instala en Inglaterra como artista y experto en arte, un amigo de Rubens. Y Rubens le retrata primero a la mujer con los niños, tuvo una recua de hijos, tuvo 8 hijos, primero le retrata con 4 hijos y luego ya puestos dice, pues vamos a ampliarlo. Entonces hizo una versión, estuvo trabajando en diferentes versiones de este retrato y además en su taller, probablemente se acabaron varias de ellas, entre el 29 e incluso el 48, aunque la fecha final ponga el 41, hasta el 48 hay como seguramente retoques. Digamos que la célula inicial de este retrato fue como esta. Este está en la National Gallery de Washington, es de mejor calidad. Y aquí lo que hizo Rubens saben ustedes que hay 3 grandes artistas en la historia de Europa que han hecho esto, que yo sepa. Uno es Rubens, otro es Degas y el otro es Antonio López, que son artistas que empiezan pintando en una superficie y luego le añaden un trozo por debajo y otro trozo por arriba y otro trozo a la izquierda y a lo mejor una tela que tenía 1,5 metros de ancho por 1,5 metros de alto, se convierte en un cuadro de 5 metros. Esto pasa a menudo en Rubens y pasa en Degas con sus papeles y pasa en Antonio López, como es notorio y lo saben ustedes con muchas de sus vistas. Bueno, pues este se convirtió en un cuadro enorme a base de adiciones por arriba, por abajo, etc. Y lo que termina formando es esta cascada en escalera. Lo que pasa es que, de nuevo, la escalera rubensiana es más primitiva que la de Hals, porque es una escalera un poco en el plano pictórico, mientras que la escalera de Hals penetra en el espacio, ¿no? Va hacia el horizonte. Es muy curioso porque aunque tenía 8 hijos, aquí hay 9. Y hay varias explicaciones sobre el fenómeno. Una de ellas es que esto no es un hijo, sino probablemente una criada o una enana de la familia. Y la otra explicación es que, como pasó tanto tiempo, pintó a uno de los niños 2 veces. Y además sucede otro fenómeno paranormal en el cuadro de Rubens, que es que los niños parece que tienen todos la misma edad, porque claro, a medida que se han ido incorporando niños, los otros se quedaban con la edad que tenían cuando se les pintó, ¿no? Entonces hay un fenómeno de detención en el tiempo, fenómenos que también hemos visto en el caso de las pinturas de Antonio López, ¿no? Estos fenómenos de que de pronto el retrato de la familia real no se reconocía en esas imágenes de los años, principios de los 80 y todo aquello, que fueron una parte del problema por el que la ejecución se demoró tanto, porque el cuadro hubo un momento en que estuvo acabado, lo colgaron en una residencia real y a nadie de la familia real le gustó. Entonces hubo que volver Antonio López tuvo que volver a trabajar sobre él porque no se reconocían, ¿no? Y neutralizar ese aspecto. El tiempo deja marcas.
Y volvemos al nuestro, ya vamos terminando. Y el nuestro, una vez que hemos visto esos otros retratos, la verdad es que tiene una composición menos subordinada, menos avanzada, menos radical y más estática, porque al fin y al cabo, fíjense, está el marido, la mujer, a un lado el hijo varón, a otro lado la hija chica y el criado negro, del que hablaré enseguida. O sea que, bueno, la composición es más como en paralelo, más quieta, menos en escalera, menos subordinada y más meramente coordinada. Es un cuadro como más arcaico, aunque sea más tardío. Probablemente el paisaje de este cuadro, como el de otros de estos retratos familiares, lo pintó Peter Molan, que era un paisajista. Pues ustedes saben que tanto en Amberes, tanto en el sur como en el norte, los pintores se repartían las tareas y muchas veces pintaba uno las figuras. Esto sucedía pues, de la época en que Patinir, por ejemplo, pintaba los fondos de paisaje para compañeros suyos en Amberes, ¿no? Entonces, es un cuadro, tiene también el perro, que está como un signo de la fidelidad. Hay un signo que aparece muy a menudo en los retratos matrimoniales, que es la unión de las manos, que es el signo tradicional de la armonía conyugal, ¿no? Y tiene su modelo en los emblemas de Alciato. Aquí he traído ejemplos de 2 ediciones de los emblemas, donde aparecen también bajo un árbol, que suele ser un manzano, la pareja perfecta uniendo las 2 manos derechas. Ahora, para entender el conjunto, les decía que tiene la composición de Hals un aire un poco arcaico. Estuve viendo ejemplos arcaicos y encontré que la verdad ayuda a comprender que Hals no se ha inventado esto, que lo que ha hecho ha sido trabajar sobre un modelo, sobre una plantilla existente. O sea, fíjense que, bueno, básicamente el esquema es el mismo, hay menos figuras en el cuadro de Hals. Este es un cuadro muy naif de ejecución, muy torpe de ejecución, de un pintor evidentemente. No es muy anterior en el tiempo, pero es evidentemente un pintor mucho menos diestro y utiliza una fórmula de coherencia, por aplicar otra vez nuestros esquemas del retrato de grupo, puramente externa. Todos miran al espectador, ¿no? Y hay muy poca conexión entre ellos, muy poca interacción, como nos pasaba en los primeros retratos de las guardias cívicas, ¿no? Todos, además, se parecen mucho, que es también característico de estos retratos familiares poco hábiles todavía, poco sofisticados. Están caracterizados por los signos, ¿no? Por ejemplo, las chicas casaderas llevan unas rosas. Y luego los hijos que han fallecido muy pequeñitos o han nacido muertos son angelitos que están ahí, porque, claro, en cada familia de estas hay que imaginar que había, en la mortandad infantil que había en la época, había muchos niños que habían quedado por el camino, ¿no? Y así podemos comprender mejor lo que crea de interacción y de naturalidad Hals a partir de un esquema primitivo. El marido y la mujer están absolutamente mirándose el uno en el otro, la niña les está mirando, aunque no muy comprometida, y solamente hay 2 figuras que miran al espectador. Este golfo, que lleva un palo, como es frecuente en los retratos familiares, el chico muchas veces lleva un palo, y este criado negro. Bueno, confieso que durante un tiempo, la verdad es que yo dramaticé un poco lo del criado negro. Está retirado un paso, pero está en el centro de la imagen, geométrico, y me interesó mucho y leí en alguna parte que podía ser un esclavo. Luego he leído más y realmente no es nada probable que este u otros criados que aparecen en las
pinturas de familias holandesas de esta época fueran esclavos. Porque, aunque una de las principales fuentes de ingresos de Holanda era el tráfico transatlántico de esclavos, que le arrebataron a los portugueses a comienzos del siglo XVII y que a su vez les fue arrebatado por los ingleses y los franceses avanzado ya el siglo XVII. Los ingleses libraron 2 guerras para quitarles a los holandeses el comercio de esclavos transatlántico. A pesar de este comercio abominable, en Europa estaba oficialmente prohibida la esclavitud de los cristianos, y en Holanda, desde luego. ¿Podían llegar esclavos? Sí, podían ser regalados, por ejemplo, esclavos niños que vinieran, pero en principio los esclavos iban a América, no venían a Europa. Y además es muy probable que los esclavos que llegaran a Europa, como regalos, por ejemplo, se le regalaba un paje a una familia muy rica, siendo todavía niños, adolescentes, es muy probable que fueran manumitidos enseguida, pero en todo caso permanecían como criados ahí, porque evidentemente qué empleo mejor podían tener ni qué oportunidades de ir a ninguna parte, en muchos casos tenían, ¿no? Encontré un ejemplo que disminuye la originalidad de Hals, pero bueno, es interesante, que es un cuadro de un pintor que falleció joven y que se dedicó más que al retrato a la pintura de escenas militares. Este Duister es un pintor de Ámsterdam y que pinta, bueno, el cuadro no es que sea una gran cosa y es más bien arcaico, es un poco anterior, no muy anterior a nuestro Hals, pero en el centro también está el criado negro, siempre un paso más atrás, ¿no? Pero también en el centro y también mirando al espectador, ¿no? En todo caso, lo que Halsey consiguió, si van a ver el cuadro, porque en la diapositiva pues, tampoco se ve excesivamente, es darle una intensidad y una seriedad. Es la única figura que no sonríe, ni siquiera un poquito, a esa mirada de ese personaje como retirado, como camuflado, casi con la espesura de la vegetación. Muchas gracias.